En la clase de hoy vamos a hablar de los dispositivos de interconexión de red o dispositivos de red. Vamos a hablar, por ejemplo, del hub, del switch, del router, del access point o punto de acceso y del bridge o puente, entre otros. Seguramente algunos nombres les resulten conocidos y si no lo vamos a aprender hoy en día. Y quizás saben del nombre o el dispositivo, pero no saben de qué se trata. Vamos a arrancar hablando del hub. El hub físicamente es muy similar al switch. Es muchísimo menos inteligente que el switch. Lo que hace el hub es, por ejemplo, si la computadora quiere enviar un mensaje a la computadora D, quiere mandar información, lo que hace es envía ese paquete de información al hub y es el hub, ese dispositivo de red, lo reenvía a todas las computadoras o equipos o nodos conectados excepto al que lo envió, por ejemplo A. Entonces, si le quería enviar a D, es reenviado a C, a D y a B. Y con suerte la D dice, che, este paquete de información es para mí, entonces lo recibe. Pero lo que tiene el problema del hub es que sobrecarga la red y es algo innecesario o es algo al día de hoy bastante inútil. Por el hecho de que si A necesita enviarle un paquete de información o información a D, solamente D o el hub debe enviárselo a D directamente, pero no a C ni a B. El hub fue uno de los primeros dispositivos con los que comenzaron a hacer la conexión de computación en red. Sin embargo, hoy en día ya no se utiliza, no solamente porque sobrecarga la red, sino también genera una caída importante en el rendimiento del sistema. El hub dejó de ser utilizado y empezó a utilizarse un dispositivo de red llamado switch. El switch es muy similar al hub con una notable diferencia y ventaja, que es que no sobrecargaba la red, por el motivo de que filtraba la información recibida por el switch y lo reenviaba a un único destinatario, a diferencia del hub, que era cuando recibía un paquete de información, en vez de enviárselo solamente a ese destinatario, se lo enviaba a todos los nodos, todas las computadoras, hasta que lo reciba el objetivo. Los anteriores dispositivos, ya sea el switch o el hub, me permitían hacer una red local, una red entre mis computadoras, o por ejemplo en una escuela, en un municipio, en un ciber, en cualquier lugar donde me permita conectar algunas computadoras y poder transmitir información entre ellas. Pero ya sabemos que es algo muy obvio de que quizás está la posibilidad de que se quiera conectar una notebook o una netbook o cualquier dispositivo inalámbrico. Y el switch y el hub son dispositivos que se conectan por los puertos de forma física, es decir, por cable. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer cuando queremos conectarnos a partir de nuestra notebook o netbook? Si bien en esos dispositivos podemos conectarlo obviamente también por cableado, ya que viene el puerto, no tiene sentido porque nuestro objetivo principal es conectarnos de forma inalámbrica. Entonces, para responder eso, surge el Access Point o AP, o punto de acceso inalámbrico, que básicamente es un dispositivo muy similar al switch, nada más que me permite acceder o crear una red, inclusive conectarme a una red como por ejemplo el switch, nada más que incluyo ahora dispositivos de forma inalámbrica, es decir, los dispositivos como una notebook o netbook se conectan a partir del access point. Inclusive muchos de estos access point o punto de acceso inalámbrico traen puertos como en el switch para conectar de forma cableada algunos equipos. Entonces, algunas de estas computadoras que teníamos conectadas a un switch o concentrador, lo podríamos conectar al punto de acceso de forma cableada también. Entonces, no solamente el punto de acceso sirve para hacer o crear redes LAN de forma inalámbrica o conectar entre redes, como por ejemplo conectar un punto de acceso a un switch, sino que también me permite conectar equipos de forma inalámbrica y también de forma cableada. Al ejemplo que dimos en las clases anteriores, donde yo era chico y quería jugar con mis amigos a partir del netbook, o sea, de computadoras portátiles, a un juego, no hubiera sido factible el hecho de conectarlas de forma cableada, porque eran muchas, no eran dos. Entonces, lo que hubiera sido muy pero muy útil es tener un access point. Entonces todas las computadoras se conectaban a ese access point de forma inalámbrica, inclusive se podrían conectar otros compañeros o amigos que tengan computadoras que no sean portátiles
y todos podríamos jugar ese juego de forma inalámbrica o cableada. Otro dispositivo interesante es el brillo puente. El puente lo que te hace es, te unifica varias LAN que están separadas. A modo de ejemplo, si recuerdan, hace poquitas clases habíamos dicho el ejemplo de que queríamos jugar un juego entre amigos. Supongamos que ese juego lo queríamos jugar en nuestra escuela, en una clase. Entonces todos mis compañeros queríamos jugar a un juego. Sin embargo, quizás en la otra aula, no muy lejano, quizás había otros alumnos que también querían jugar a un juego, nada más que están en otro salón, en otra clase. Entonces ellos tienen una LAN a partir de un switch, pues supongamos, y conecta todas sus computadoras. Y nosotros tenemos otro switch donde conectamos todas nuestras computadoras. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para unificar y jugamos todos juntos? Entonces la respuesta es utilizar un dispositivo llamado puente que me interconecte los dos switch o las dos LAN y simule como que hay una sola LAN entera. Ese es el objetivo principal de un bridge. Otro dispositivo que también vamos a ver es el módem. El módem es un dispositivo que convierte señales como las digitales, que son las utilizadas por una computadora para enviar y recibir información, a las analógicas como la que utiliza la línea telefónica o de telefonía. Y viceversa, es decir, desde la línea analógica, como la de la telefonía, la convierte nuevamente a la línea digital como la utiliza la computadora, y básicamente esa es la función de un módem. ¿Y para qué nos sirve eso? Para poder conectarnos, por ejemplo, a internet a través de una línea de telefónica, y lo hacemos, por ejemplo, a partir de los módem ADSL que muchos de nosotros tenemos en nuestra casa o tuvimos en alguna vez. Si bien todos los dispositivos de red son importantes o difieren de características, el router es el más importante y lo dejamos para el final. Es una evolución de los dispositivos anteriores, este dispositivo llamado router. Vamos a retomar la imagen que hemos visto anteriormente, donde habíamos puesto un ejemplo de un hub, o también podríamos poner un ejemplo de un switch, que habíamos dicho que un switch hace en redes de área local de forma cableada, y en el punto de acceso habíamos dicho de que era un dispositivo que nos permitía hacer también exactamente lo mismo, una red local pero de forma inalámbrica. Entonces podíamos hacer una red local juntando ambos dispositivos, tanto cableado como inalámbrico. Ahora con el router podríamos decir que reemplazamos ambos dispositivos, ya que los routers más actuales o los de hoy en día traen la opción de access point o punto de acceso, que nos brinda la opción de conectarnos de forma inalámbrica, y al igual que los switch también tienen puertos de conexión cableada que nos permiten, tanto de la manera de access point o de forma cableada, crear una conexión de área local. Podríamos decir de que un router es exactamente lo mismo que un switch, pero con la opción de access point. Es verdad, en cierta manera, nada más que el objetivo principal o lo importante de un router no es eso, sino lo que su nombre conlleva, router de enrutamiento, lo que significa de que permite encaminar información. El router no solamente permite crear una conexión de área local de forma inalámbrica o cableada, sino que también nos permite conectarnos con redes externas, como por ejemplo una red WAN a partir de su puerto WAN. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a poder conectar a internet. Los routers son dispositivos de red muy inteligentes, no solamente traen esas funciones, sino también traen la de otros dispositivos de red, como por ejemplo podemos realizar un puente entre redes, o sea, lo que hacía antes el dispositivo de red bridge. También incluye la parte de seguridad, permite el control parental, es decir, podemos permitir o bloquear páginas para niños, o si por ejemplo estamos en una empresa podemos decir de que las redes sociales no se encuentran habilitadas o cosas así. También implementa mucha seguridad, tiene un firewall, o sea, un cortafuegos que bloquea ciertos ataques que quizás tengamos en nuestra red, entre otras cosas más. Principalmente entonces lo que dijimos que el router inalámbrico no solamente tiene la función del switch, sino que también tiene la opción de access point, es decir, que sea accedido de forma inalámbrica, crear una red local, sino que también
es decir, enruta o encamina la información tanto localmente como de forma externa, es decir, hacia afuera, hacia la WAN, hacia Internet. Entonces nos permite conectarnos a Internet a través de nuestro proveedor de servicios de Internet.